Saludos afectuosos desde La Habana, Cuba. Bueno, soy Rosa María Medina Borges, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Y lo primero que quisiera es agradecer infinitamente esta posibilidad de intercambiar con ustedes, posibilidad que ha sido concretada por la invitación que nos ha realizado la Cátedra de Sustentabilidad y Ciencias de la Complejidad de vuestra universidad, de conjunto con el doctorado Sustentabilidad para el Desarrollo. Y bueno, por supuesto, agradezco infinitamente al doctor Rafael Fernando Sánchez Barreto, con el cual hemos estado intercambiando en las últimas semanas, y al doctor Carlos Eduardo Maldonado, con el cual hemos ido estrechando vínculos académicos en los últimos tiempos también. Bueno, en primer lugar, no me considero una complejóloga, ni mucho menos. Mi vínculo con la complejidad es muy reciente. En Cuba prácticamente estos estudios son inexistentes. Solo se había divulgado a través de algunos espacios de la Universidad de La Habana el pensamiento complejo de Edgar Morin. El pensamiento de las ciencias de la complejidad, o la producción científica de las ciencias de la complejidad vista desde la arista de la producción académica de Carlos Eduardo Maldonado, es prácticamente inexistente. Yo tengo los primeros contactos con esta producción científica en el año 2021, en el ojo del huracán de la pandemia, donde realmente se producen muchos intercambios y redes académicas latinoamericanas desde la virtualidad. Fue un momento difícil desde el punto de vista, como sabemos, del aislamiento, de que las universidades y las escuelas estaban cerradas, en fin, pero también fue un momento de crecimiento, porque tuvimos más tiempo para pensar, tuvimos más tiempo para intercambiar desde la virtualidad, pero ciertamente era mucho más frecuente. Y también nos dimos cuenta que no todo necesariamente podía ser en espacios físicos. En una de esas redes, sobre todo con profesionales de Colombia, porque también realicé un postdoctorado en la Universidad de Manizales, en Colombia, me pongo en contacto con estas ideas. Y lo primero que me llega no es un artículo, sino es precisamente el libro Occidente, la civilización que nació enferma, que el doctor Maldonado publica en el año 2020. Y yo me ponen este libro en las manos y yo empiezo a leerlo y no pude dejarlo hasta el final. Porque si algo he comprendido en estos últimos años, e inmersa también en las ciencias de la complejidad, es que somos aprendientes. Somos aprendientes que esa postura, a veces clásica y a veces de poder, de sé, tengo conocimiento, tengo poder, es totalmente inoperante, es una falacia y es algo que no nos define como profesionales. Hoy la ciencia, la educación va por otros derroteros, y la ciencia de la complejidad nos enseña que esto es educación clásica, pero que la verdadera validez de nuestros conocimientos está en el compartir y está en la búsqueda de diversas maneras de ver la vida, y no desde la clásica manera en que Occidente, que no es un lugar geográfico, sino es una estructura mental, nos dividió entre los que sabíamos y los que no saben, entre los académicos y las personas del pueblo, neófitas,
y todas estas divisiones y todas estas cuestiones que a veces todavía desde las universidades y desde la academia nosotros nos creemos todas estas cosas. Y entonces, hoy yo no voy a dar una conferencia. Esto es una conversación y quiero que vean en mí a alguien que sobre todo con mucho entusiasmo y con mucha profundidad también se está acercando a estos estudios. ¿Y qué les propongo para estructurar un poco esta conversación? Bueno, yo voy a comenzar introduciendo un poema mío, un poema que escribí y publiqué en el año 2010 en un sitio de literatura cubana contemporánea, que se llama Volver. Y después, bueno, les voy a explicar por qué empiezo con este poema. A continuación, bueno, voy a abordar un bloque de ideas, ¿no? De reflexiones, donde dialogo con Martí Maldonado, filósofos que no encajan en la tradición filosófica occidental. Un poco que este diálogo parte de un reciente artículo que hemos publicado en la revista Praxis Pedagógica en Colombia, porque lo primero que me vino a la mente cuando yo leo el libro Occidente, la civilización que nació enferma, es José Martí. Es el pensamiento de José Martí, del cual tenemos un conocimiento amplio, pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Martí en el siglo XIX y Maldonado en el siglo XXI haya tantas confluencias y coincidencias? Por supuesto, cada cual desde su historia de vida, desde el momento histórico que vivió o que vive, y es lo que vamos a abordar en ese momento. Después, bueno, vamos a pasar a mencionar o a reflexionar en torno a algunos aspectos de la crisis civilizatoria, porque es uno de los pilares de este ciclo de conferencias que ustedes han organizado. Y al final, bueno, las emergencias que anuncian la probable muerte y entierro de la civilización occidental. Bueno, vamos a comenzar con este poema que se titula, que les decía que es un poema mío, que se titula Volver. Volver cuando aún no hemos sido, ni la muerte se convoca. El pasado es fruta olvidada, chamuscando la lengua. El horizonte se divisa desde abajo. De los pies me nacen ramas, de las ramas me nacen mil pies, perdidas sensaciones, perdidos pies, otras cuentas también. Todo puede estar perdido aun cuando asignada está, mis ramas sin altura, mi altura sin ramas, mi bajeza. Difícil es volver si no sabemos exactamente cómo. Este poema yo lo escribí hace 14 años atrás y lo publiqué hace 14 años atrás. Lo interesante de por qué yo comienzo con este poema, bueno, porque en este poema yo digo que el horizonte se divisa desde abajo. Yo no conocía la obra del doctor Carlos Maldonado, no conocía mucho menos la editorial Desde Abajo, pero lo importante de traer este poema a colación es que me demuestra cómo las inquietudes, las preocupaciones que uno puede tener como ser humano, como pedagogo o pedagoga, entran por las sensaciones, por estas experiencias, por lo que sentimos. A veces no comprendemos o no tenemos la racionalidad de por qué decimos algo. Por eso el arte es tan importante, porque el arte va a las sensaciones. Pero me parece tan interesante que yo haya podido comprender lo que estaba sucediendo alrededor de mí, que va más allá de mi vida cotidiana, sino que va a toda mi cosmovisión de la vida. Y que yo diga que el horizonte se divisa desde abajo. En un poema, hoy puedo decir, el horizonte se divisa desde abajo, desde las ciencias, de la complejidad. Y yo decía en este poema, bueno, me nacen ramas, me nacen pies desde abajo, rompiendo un poco esta visión clásica del árbol, de la tradición, de las raíces, donde tenemos un lugar establecido,
donde la vida nos pone, donde tenemos que cumplir cánones, donde tenemos que cumplir con códigos, donde tenemos que cumplir con la ética. Doy gracias a Dios y a la vida por hoy poder leer y reescribir este poema desde la ciencia y poder hoy decir que el horizonte se divisa desde abajo, desde las ciencias de la complejidad. Y este poema, que desde mi experiencia de vida cotidiana expresaba mi crisis existencial y espiritual, hoy desde las ciencias de la complejidad puedo explicar mi vida, pero no solo mi vida, sino la vida de mi isla, la vida de mi continente, la vida del mundo, la vida del planeta, la vida de la biosfera. Este poema, evidentemente, estaba marcado por mi formación tradicional clásica. Por eso yo hablo de un árbol, porque es lo que nos enseñan desde que estamos en la escuela, que la tradición son las raíces, los árboles, que hay que responder, que hay que respetar, que hay que seguir. Seguimos una escuela filosófica, seguimos una escuela pedagógica, seguimos tradiciones familiares, seguimos tradiciones culturales, lo cual por supuesto no vamos a desechar ni a demeritar, pero que eso no es la vida. La vida no es solo eso. Entonces aquí entretejemos y entrelazamos con la concepción de Deleuze y Guattari, la concepción de rizoma, que es una metáfora que hoy nos permite comprender que abordar lo social, abordar la cultura, abordar las tradiciones, puede romper con la visión del árbol. Porque, bueno, el rizoma posee formas muy diversas, formas ramificadas en todos los sentidos, hasta su concreción en bulbos y tubérculos. Y el pensamiento rizomático rompe con la lógica del árbol del conocimiento, que es calco y reproducción. Que si te sales de esa tradición, bueno, pues tienes que ir a fundar otra cosa. Otra escuela filosófica, otra escuela pedagógica, otra familia, porque ya no tienes cabida en esta tradición. Rompiste con las raíces. Y esta metáfora del árbol raíz conlleva que aquello que no se sigue o no sigue lo que le dio origen va a ser cuestionado. Sin embargo, el pensamiento rizomático, que ya no solo es de Deleuze y Guattari, sino que ya forma parte de la cultura filosófica, ¿no? Nos lleva a comprender el no calco, que se pueden, usando otras metáforas, se pueden elaborar otras cartografías, otros mapas, porque el mapa, la cartografía, el rizoma, son abiertos, son modificables, son desmontables. Y yo creo que en esta lógica no clásica o lógicas de ideas también podemos incluir la visión desde las ciencias de la complejidad. Revisando otros autores, porque no solo nos nutrimos del pensamiento de Maldonado, sino que también hemos estado leyendo muchos autores que eran desconocidos y que son muy poco trabajados en Cuba también. Nos acercamos al pensamiento de Isabel Stenger, que tiene un libro muy interesante que se llama La brujería capitalista, prácticas para prevenirla y conjurarla, donde ella nos explica que el capitalismo es un sistema que nos embruja con todo ese sistema de flujos móviles y que si el capitalismo sucumbiese ante la crítica, hace tiempo que habría desaparecido. Realmente las ciencias de la complejidad nos llevan más allá, porque la crisis que se vive hoy no solo es la crisis de un sistema, del sistema capitalista, no solo es la crisis del neoliberalismo, no solo es la crisis de determinadas políticas y gobiernos, sino como nos enseña o nos explica o nos sugiere el doctor Carlos Eduardo Maldonado en su libro Occidente, la civilización que nació enferma. Estamos teniendo el privilegio de vivir no solo la crisis de un sistema, no solo la crisis de la modernidad, sino la crisis de una civilización que viene desde Grecia, desde Roma, desde esa antigüedad clásica, que la tenemos en nuestro ADN, porque Occidente no es una geografía, Occidente es una manera de pensar. Y yo les voy a poner un ejemplo.
El año pasado, por primera vez, porque yo soy graduada de Ciencias Sociales y Filosofía, trabajo en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, pero el año pasado por primera vez pude alternar mis clases en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana con las clases en la Universidad de La Habana, que es la universidad más antigua de Cuba. Y allí, bueno, pues logro entrar a dar clases de filosofía. Y el primer tema del curso de filosofía para la carrera de meteorología hablaba del surgimiento de la filosofía, y en ese programa solo aparecía como surgimiento de la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía moderna de Europa. Entonces, como ya yo estaba imbuida en estos estudios de ciencia de la complejidad y de estas otras miradas que me han permitido estas redes académicas latinoamericanas, yo incluí en el programa, en mis clases, la filosofía árabe, la filosofía africana y sobre todo las concepciones de las culturas originarias, el Popol Vuh, algunos rudimentos de filosofía mapuche, porque pasado tanto tiempo en las propias universidades cubanas, porque Cuba no escapa, somos una sociedad occidental, el origen de la filosofía que se aborda es la filosofía clásica, la filosofía occidental, y no se tienen en cuenta estas otras miradas. Entonces, siguiendo el hilo conductor de lo que estamos explicando y dejando atrás esta experiencia, esta narrativa, podemos decir que en este tercer milenio, en las primeras décadas de este tercer milenio, nos encontramos ante una interacción compleja de fuerzas sociales, afectivas, simbólicas, ideológicas, culturales, sofisticadamente construidas sobre las bases clásicas de la cultura occidental. Pero el desafío radica precisamente en pensar procesos más que en pensar conceptos, ir a nuevas figuraciones para abordar problemas epistemológicos y metodológicos que hay que atender desde la producción de ideas, no solo desde la academia, porque se produce ideas, como nos enseña Paulo Freire, desde la educación popular, desde la sabiduría ancestral, desde la cosmovisión de las culturas originarias, porque el valor del conocimiento no solo está en las universidades, ni en los que parecemos académicos, ¿verdad? Sí tengo que ser honesta y decir que soy martiana y que acercarme a las ciencias, a la complejidad, me ha permitido valorar más el pensamiento y la obra de José Martí, no como tradición, no porque está en la raíz del árbol de la nación cubana, sino porque va más allá. Porque José Martí tenía una vocación abierta. Fue un filósofo, pensador, escritor, periodista, político, etcétera, etcétera, donde su cosmovisión del mundo tenía una característica muy peculiar, que en algunos estudios filosóficos, y yo lo comparto y lo he argumentado en algunas publicaciones, podemos hablar de una filosofía electiva. Una filosofía electiva que no es ecléctica, que no es tomar y sumar, sino que es una filosofía que va a la necesidad de la postura de elegir, de cuestionar, de criticar como ejercicio del criterio, de desatar las fuerzas de la vida. Y bueno, yo les decía que el mes pasado ha salido un artículo en la revista Praxis Pedagógica que en este artículo nosotros fundamentamos las confluencias, que no son cronológicas ni son históricas, sino confluencias no lineales,
confluencias de articulaciones en el universo de este pensamiento de José Martí con la obra de Carlos Maldonado. Y en José Martí la cosmovisión sobre la naturaleza es muy sorprendente, pues para Martí el ser humano se naturaliza y la naturaleza se humaniza. Y les traigo una frase maravillosa, un pensamiento maravilloso de José Martí que dice: yo quiero romper las jaulas a todas las aves, que la naturaleza siga su curso majestuoso, el cual el hombre, en vez de mejorar, interrumpe. Que el ave vuele libre en su árbol y el ciervo salte libre en su bosque y el hombre ande libre en la humanidad. En José Martí aparece entonces esta concepción de la naturaleza íntimamente ligada al encantamiento del mundo, reflejada con gran belleza metafórica, y cómo José Martí comprendía a fines del siglo XIX, algo adelantado para su época, que desde que el ser humano abría los ojos en su cuna, ya lo estaban atando las costumbres, las religiones, la filosofía, y deja claro que uno de los problemas más recurrentes de la filosofía es precisamente el asunto de la libertad humana. Y Martí no concibe una barrera infranqueable entre naturaleza y cultura humana, sino que se aleja de las concepciones antropocéntricas y siente como suyo el compromiso de fracturar la costumbre de las sociedades modernas de erigirse como dueñas de la naturaleza y con el derecho de intervenir en ella de manera arbitraria. Y también entonces se percataba de la crisis de esa civilización donde ya a fines del siglo XIX se veían los albores de esa, pudiéramos decir, de esa ausencia de optimismo en las fuerzas de la naturaleza y del ser humano. Y Martí decía a fines del siglo XIX: nadie tiene hoy su fe segura, los mismos que lo creen se engañan. No hay obra permanente porque las obras de estos tiempos de reenquiciamiento y remolde son mudables e inquietas, pero vislúmbrase los altares nuevos, grandes y abiertos como bosques, lo que hoy nosotros le llamamos entonces las emergencias de la nueva civilización. Porque Martí, en su momento, percibió que la sociedad de consumo arrastraba a los humildes a una vida cotidiana desesperanzada, un modo de vida de baja calidad, donde se propone el goce, usando sus propias palabras, la boca abierta, y en el que solo triunfaba el rico, donde nadie ayudaba a nadie y todos marchaban empujándose y maldiciéndose, abriéndose espacios a mordidas, arrollándolo todo. Estas ideas fundamentalmente él las elabora a partir de que vivió 15 años en la propia sociedad norteamericana, en Nueva York, en la meca de la información y el desarrollo industrial de fines del siglo XIX. Entonces encontramos en el doctor Carlos Maldonado, en su amplia obra, eso lo une también con José Martí, ¿no? Hombres muy prolijos en su escritura y en su producción. Y nos dice Maldonado en muchos de sus artículos, en muchos de sus libros, que los seres humanos no van a la naturaleza, sino que forman parte de ella, se encuentran con ella y viven con ella. La experiencia primera del ser humano, Martí decía que el hombre se naturaliza y la naturaleza se humaniza, y nos dice el doctor Maldonado que la experiencia primera del ser humano con la naturaleza es su propio cuerpo, su interfaz entre el medio ambiente y la experiencia de la subjetividad de cada quien, de cada ser humano. Maldonado nos invita a pensar como la naturaleza, que eso está también en la base de las culturas ancestrales, es rescatar esa idea, lo cual significa sentirla desde adentro. Los conocimientos, las experiencias no vienen desde afuera, sino desde adentro. Y esa es la gran carencia que nosotros tenemos en la pedagogía, que tenemos en nuestras escuelas, que tenemos en las universidades. Transmitimos conocimientos, pero no se va a la búsqueda de esa fibra, de esa emoción, de ese gusto por el conocimiento, de ese contagiar,
de ese amar, de ese vibrar, de ese conocimiento que vaya envuelto en palabras metafóricas, en palabras bonitas, en el arte. No. El positivismo, la ciencia clásica, la ciencia que va a lo cuantitativo, nos enseñó que lo que no tiene grandes bases de datos, que lo que no tiene muchas referencias bibliográficas, mucha sistematización de fuentes, no es una verdadera ciencia. ¿Verdad? Y entonces, bueno, para superar esa concepción estrecha de la ciencia hay que superar la dicotomía cultura-naturaleza-ciencia. Porque esta creencia de que el ser humano es superior a la naturaleza ha traído desastrosas consecuencias en todas las dimensiones de la vida de la humanidad. La crisis climática, de lo cual ustedes saben mucho más que yo, la destrucción sistemática de otras culturas diferentes a la cultura occidental, pensemos en la conquista y en el encontronazo de civilizaciones que se produjo a partir de 1492, y cómo el tipo de vida europeo y norteamericano han definido a la naturaleza como instrumento o cosa para justificar su expoliación y derroche. Y lo peor, impusieron esta visión del mundo a los demás pueblos y culturas. Hoy, todo el mundo dice que hay una crisis climática, que hay una crisis del modelo de economía capitalista, hay muchas alternativas, muchos diagnósticos, está la Agenda 2030, pero realmente se circunscriben a la misma simplificación clásica de posibles resultados. Para el 2030 faltan solo 6 años, porque todos los programas de gobierno y todas estas agendas parten de lo mismo, de una visión clásica de la vida, de la economía, de la sociedad, y evidentemente no traen consigo verdaderos resultados de cambio. Haciendo un puntico de síntesis, pudiéramos decir que tanto en Martí como Maldonado comprenden y denuncian la enfermedad de la cultura occidental manifestada con más gravedad en los últimos siglos. El primero de nuestros autores, es decir, José Martí, lo anunció en los albores del hecatombe, fines del siglo XIX, y el segundo, nuestro querido doctor Maldonado, que se encuentra aquí con nosotros, en el ojo del huracán, en la contemporaneidad, en la actualidad, en el mundo que vivimos, en donde somos protagonistas de esta crisis civilizatoria. Y ambos se proponen, ¿no?, contribuir a la fractura de tan nefasto curso de la historia, cada cual desde su perspectiva, desde sus trincheras de vida y de trabajo. Desgajando dentro de esta concepción de la naturaleza, otro punto nodal, otro punto neurálgico, otro punto vital, estaríamos hablando entonces de cómo concibe la vida José Martí y cómo concibe la vida Carlos Eduardo Maldonado. Martí se preguntaba, ¿dónde comienza la vida y de qué talleres salimos nosotros, los seres complicados y maravillosos? Decía, la vida es una agrupación lenta y un encadenamiento maravilloso. La vida es un extraordinario producto artístico. Fíjense cómo en Martí el arte y la ciencia no están separados. No están separados. Y apuntaría José Martí que la evolución de la vida solo encontraría las mejores respuestas en la teoría de la evolución de Darwin. Algo que el doctor Maldonado también ha señalado, por supuesto, como un antecedente. La ciencia hoy ha avanzado muchísimo, pero independientemente de que él mismo ha contribuido al desarrollo desde la ciencia de la complejidad de otras aristas o otros campos de conocimiento, siempre ha reconocido que en la teoría de la evolución de Darwin hay un punto de inflexión importante para los avances científicos acerca de la vida. Maldonado, en el año 2023, en varios de sus artículos, ha expresado, lo podemos resumir con nuestras palabras, que la vida es un magnífico tejido de interdependencias, codependencias y aprendizajes. Esto, por supuesto, él lo viene fundamentando hace muchos años atrás, pero bueno, con sus nuevas publicaciones esto toma un matiz profundo.
porque lo que caracteriza la vida, al mundo, el universo es el movimiento y la velocidad, y los sistemas vivos crean el espacio y el tiempo en el que se hace posible la vida, porque la vida es un proceso, no un estado. Los sistemas vivos no son un componente o una estructura, los sistemas vivos son lo que hacen. Bueno, los invito a buscar el artículo de la biosemiótica como una de las ciencias de la complejidad y otros numerosos trabajos de los últimos años. Y bueno, acabamos de publicar ahora en el 2024 una entrevista al doctor Carlos Maldonado en la revista Praxis Filosófica, también de Colombia, donde a partir de nuestras interrogantes él sintetiza lo que está disperso o lo que está desplegado en muchos de sus trabajos. En esta entrevista le hacemos muchas preguntas y entre ellas preguntas sobre cómo él concibe la vida. Occidente ha gestado, como nos dice el doctor Maldonado, un sistema de vida patológico caracterizado por el consumismo, la depredación, el robo de historias y la obsesión por el crecimiento económico. Entonces, nos adentramos, ya creo que hemos dado algunos elementos de por qué consideramos que Carlos Eduardo Maldonado y José Martino son filósofos a la usanza occidental. Hemos abordado la concepción de ambos de manera muy sintética acerca de la vida. Y ahora queremos pasar al otro núcleo de ideas y reflexiones, donde, porque es el hilo conductor de este ciclo de conferencias que ustedes han organizado acerca de la crisis civilizatoria, las emergencias, todas estas cuestiones. Entonces, queríamos hacer un punto importante en el libro de del doctor Maldonado, Occidente, la civilización que nació enferma. Es un libro muy importante. Es un libro muy importante porque condensa cuestiones que están dispersas en muchos debates teóricos que se están dando hoy sobre la situación que vive la humanidad, de crisis, de depauperación, de cambio climático, y por supuesto desde su visión de las ciencias de la complejidad. Es un libro enjundioso, es un libro amplio que tiene numerosas cuartillas, pero que hay todo un despliegue muy claro sobre cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad de Occidente desde sus orígenes, los múltiples diagnósticos que hay sobre esta crisis, que generalmente se circunscriben, como les decíamos, a un aspecto determinado, pero el doctor Maldonado lo ve como una multidimensionalidad. Y tiene un final donde evoca o deja abierta la puerta a que la vida seguirá su curso y que este paciente de Occidente está muriendo, pero está naciendo una nueva civilización. Hipótesis que desarrolla y publica en el 2023 en un nuevo libro que se llama Las emergencias de la nueva civilización, donde condensa y sistematiza las ideas que por supuesto él tiene desde las ciencias de la complejidad sobre estas emergencias. Pero bueno, volviendo al libro del 2020, ese libro que les dije que me marcó tanto, que lo leí en el 2021, podemos transpirar algunas ideas importantes que quiero sintetizar, y es que los procesos sociales son de larga duración, que lo social es complejo, a veces y con mucha frecuencia. En las ciencias históricas, sobre todo, tenemos una visión muy esquemática, muy mecánica, muy simplista de los procesos sociales y no comprendemos la profundidad de los cambios y de las emergencias. Y cómo los diagnósticos de estas múltiples crisis, las evidencias de la enfermedad de Occidente, parten de concebir esta relación
humano-naturaleza, estas estructuras jerárquicas verticalizadas, esta loa que hacemos a la causalidad y a la trascendencia, que resume la estructura mental de Occidente. Y si nosotros estas ideas las vemos reflejadas en el campo en el cual nosotros nos movemos, lo vemos muy claro en la labor que realizamos como al frente de las estrategias doctorales, de la formación doctoral, de las maestrías, de los artículos científicos, aquellas investigaciones que no expresen la causalidad, aquellas investigaciones que no tengan grandes paquetes estadísticos, que no vayan a eso que se nos sembró desde Aristóteles, desde Platón, desde Sócrates, de que la ciencia es ley general, pues en muchas ocasiones no se considera ciencia, no se consideran resultados válidos. Por suerte, en muchas universidades latinoamericanas ya se están trabajando las narrativas, se están trabajando los eventos raros, se están trabajando las imposibilidades y las posibilidades como nos enseña o nos sugiere, porque él dice que no enseña nada, nos sugiere, nos regala, nos muestra, nos encanta el doctor Maldonado. Y por cierto, hay varios artículos donde él aborda esto de las posibilidades y las imposibilidades como fundamentos importantes del desarrollo de la ciencia y cómo lo raro, la incertidumbre, lo no clásico, lo no común también forma parte importante del desarrollo de la ciencia, que son ideas que también le hemos preguntado en otras entrevistas que le hemos realizado y que tenemos en proceso de publicación en estos momentos en varias revistas latinoamericanas. Nos enseñan las ciencias a la complejidad que lo social y lo histórico tienen múltiples temporalidades, ritmos de cambio, de conservación, de entrelazamiento, que en ocasiones son muy bruscos, son muy rápidos, que no podemos seguir viendo el desarrollo de la humanidad y de su historia desde tiempos cronológicos, sino que hay que comenzar a estudiarlo a profundidad desde los tiempos no lineales, que no existe un tiempo progresivo como todavía se piensa y se enseña, y que en la sociedad humana, en sus desarrollos históricos y culturales, también hay procesos de reversibilidad, el ir y venir entre configuraciones sociales y económicas distintas que vuelven a emerger. Entonces, tomando el hilo conductor de nuestra conferencia, podemos decir que Occidente siempre ha visto desde arriba el horizonte, porque Occidente, como estructura mental, que no está en una sola geografía, sino que está inmerso en todas las estructuras contemporáneas. Uno de los primeros aspectos que le dio victoria fue que comenzó desacreditando otras cosmovisiones, que comenzó imponiendo su concepto de democracia, que burocratizó las estructuras mentales y políticas, que nos enseñó una visión de la salud desde la enfermología, que ponderó la causalidad, la trascendencia, la ciencia positivista en general y que nunca vio desde abajo. Y por eso, si estamos hablando de la crisis civilizatoria, de las nuevas emergencias, tomando mi frase del poema, diríamos que el horizonte se divisa desde abajo. Y ese horizonte desde abajo Martí también lo avisoró desde su ensayo Nuestra América, un ensayo sintético, momento de síntesis de muchos años de pensamiento, de muchos escritos, y yo pudiera, utilizando las palabras contemporáneas, decir que Martí visualizaba el horizonte desde abajo, porque en este ensayo sintético hablaba de las posibilidades y de las imposibilidades de América, de nuestra América, cuyos procesos de independencia no habían logrado desatar los verdaderos procesos de la vida,
pero que sí se vislumbraban emergencias. Él decía, y cito sus palabras en este ensayo maravilloso, que no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Perdón. Y hoy estamos inmersos en esa batalla entre la falsa erudición y la naturaleza. Y también nos decía Martí que la historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseña la de los arcontes de Grecia. El problema de la independencia no era de cambio de forma, sino de cambios de espíritu, que es lo que llamamos hoy el cambio de las estructuras mentales, el cambio de los métodos escolares y todas estas cuestiones. Porque Martí decía que la colonia, la época colonial, había continuado viviendo en la República, pero sin embargo veía las emergencias cuando decía que América se está salvando. Y en este ensayo él aborda diferentes figuraciones. Él habla acerca del hombre natural. En él reconoce sus necesidades auténticas, asume y valora la heterogeneidad de sus orígenes culturales y vuelve su mirada a la naturaleza. También hablaba del mestizo autóctono, que se reencuentra con la magnitud y riqueza de sus identidades y otredades para derribar la injusticia acumulada de los libros. Jamás Martí desecharía la importancia de los libros, pero sí los libros injustos, los libros desesperanzadores, los libros que ponían su mirada en la cultura solo norteamericana, francesa, europea, y que no recogían para nada las historias de vida y las historias culturales de esas masas adoloridas de nuestra América. Y lo dice alguien que estudió en Europa, que fue marcado por la filosofía krausista, que tuvo influencia del pensamiento de Walt Whitman, del pensamiento de Emerson, pero que todo lo pasó por el prisma de la autenticidad, que fue creativo y que hizo gala de una postura filosófica electiva que era todas las escuelas y ninguna escuela es ahí la escuela, refiriéndome a las escuelas filosóficas. Y Martí decía que América se estaba salvando en estas nuevas figuraciones, en estos nuevos mestizos, en estos nuevos hombres naturales, porque entendían que se imitaba demasiado y que la salvación estaba en crear. Ese es el dilema de hoy. No podemos imitar, tenemos que crear. Y más que resistencias, ver en las resistencias, en los que resisten, la necesidad de las reexistencias, de nuevas alternativas o indicios. Las ciencias de la complejidad, yo quiero decir que las ciencias de la complejidad son uno de los indicios de la emergencia de esa nueva civilización, porque desplazan la visión antropocéntrica del mundo a una visión biocéntrica. Y en este irradiar de estos pensamientos hay múltiples instituciones, organizaciones, redes, profesionales que están hablando y desarrollando estas ideas de la bioeconomía, del bioaprendizaje, visto desde estas nuevas miradas de la ciencia de la complejidad, porque también este discurso está dimanando de las estructuras políticas internacionales y de los gobiernos, porque son discursos que se articulan y se hacen verdaderos andamiajes también desde la política tradicional. Entiéndase Agenda 30, 2030, desarrollo sustentable o sostenible, todas estas cuestiones. Pero cuando vamos a la raíz tenemos que decir la importancia de romper con estos determinismos, de superar la dicotomía cultura-naturaleza, de ir a una comprensión de la vida
desde la biosemiótica, desde la teoría de la información, desde la nueva teoría de la salud, desde la epigenética, que son conocimientos de punta, conocimientos de la nueva era, conocimientos del nuevo mundo que está emergiendo, pero que todavía son paradigmas alternativos, que no son comprendidos, manejados, enriquecidos, asumidos, valorados, criticados por las mayorías, sino todavía esto es algo, pudiéramos decir, poco conocido. Yo comenzaba diciendo que en Cuba estas ideas prácticamente son desconocidas. Yo diría que yo, que soy una aprendiente, estoy dentro de las primeras personas que estamos divulgando estas ideas y acercándonos a estas ideas desde nuestra pequeña isla. Ese horizonte se divisa desde abajo, esas emergencias, cuando comprendemos y divulgamos que los pueblos tradicionales saben que existen lugares que físicamente recargan a las personas en términos energéticos, pero no solo las recargan desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. El conocimiento del poder curativo de las plantas, pero de las plantas desde la naturaleza, porque ya también el complejo farmacéutico o industrial ha tomado esto y nos los ha puesto dentro de los pomitos de medicina que se comercializan como algo natural y que ya son industriales también, que dejan de ser tradicionales, que dejan de tener el verdadero poder curativo natural que están en nuestros ancestros, en esas tradiciones primigenias. Y la necesidad de que este modo de vida más sencillo, menos consumista, más espiritual, vaya ganándole la batalla al modelo médico-céntrico de la enfermología, no reducir el cuidado de la salud a lo individual, a lo social y a lo comunitario, sino también la necesidad de estos conocimientos sobre la salud planetaria y el nivel de la salud desde lo civilizatorio. Son conocimientos que a mí me interesan mucho porque soy docente, formadora desde la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que es una institución que forma futuros profesionales de la salud para Cuba y para el mundo. Bueno, haciendo otro momento de síntesis, pudiéramos decir que ambos pensadores, tanto Martí como Maldonado, reconocen que a pesar de haberse impuesto el modelo occidental, ha habido y hay resistencia a dicha imposición. Según Maldonado, en el 2017, en la auténtica sabiduría de los pueblos no hay feudos ni confines entre las diversas formas de conocimiento, las cuales se entrelazan, aprenden, donde hay lírica, hay dramaturgia, hay cosmología, hay cosmogonía, ciencia, filosofía, entre otras. Por eso las emergencias de la nueva civilización también tienen que ir a beber a ese inicio de todo. En el caso de José Martí, el cubano, diría que se empecinan en algunos círculos intelectuales de Latinoamérica en estudiar lo que se trae de Francia, cuando los indígenas nos regalan la sabiduría de una nueva vida que emana de la naturaleza. Y él decía de manera tan bonita, de sus caras cobrizas brotará la luz. Dentro de estas emergencias, bueno, hablábamos de la importancia que tiene desde las ciencias de la complejidad comprender que la medicina debe aprender no solo de física, de química, de farmacología, sino además de historia, de antropología, de filosofía y de sociología. Y queríamos mencionarles entonces que de manera, desde nuestra posibilidad y nuestra perspectiva, estamos haciendo algunas investigaciones respecto a esto. Hemos publicado en el año 2023 un artículo que se llama Tribus Urbanas y Salud, apuntes desde Cuba, que lo publicamos en la revista de la Universidad de Zulia, donde nosotros abordamos cómo las adicciones en la etapa juvenil, en los estudios que se hacen en Cuba, no tienen en cuenta los elementos culturales de pertenencia de los jóvenes a las tribus urbanas y cómo un poco que abordamos la importancia de que el médico de la atención primaria de salud reciba conocimientos en su formación sobre sociología, antropología, filosofía, para que cuente con herramientas de las ciencias humanas que le permitan
ver las adicciones no solo desde el punto de vista clínico, personal, médico, sino también que pueda entender cómo estos jóvenes se articulan en tribus urbanas y el conocimiento de qué cultura, hasta la música que consumen, los vestuarios, los paradigmas de vida que tienen y cuáles son las adicciones que caracterizan a las diferentes tribus urbanas para poder incidir verdaderamente de una manera más holística en el abordaje de estas problemáticas. El descubrimiento de otras formas de vida, de otros comportamientos, de otras inteligencias también es importante porque muchas veces se abordan las enfermedades desde la propia sociedad de los seres humanos, pero no desde este entorno natural, desde incluso las interacciones entre los seres humanos y otras formas de vida tan importantes y con niveles de inteligencia que a veces subestimamos, como es el caso de el mundo animal. Bien. Podemos decir entonces, ya para ir cerrando, que hay artículos importantes que podemos buscar para comprender todas estas problemáticas de los tiempos naturales y de acercarse a la profundidad de los estudios de la vida. Y les estaría recomendando un artículo del 2023 del doctor Maldonado que se llama El Polo a Tierra, para comprender la complejidad de la vida. Y quisiera resumir entonces hasta acá que uno de los pilares fundamentales de la concepción de las ciencias de la complejidad desde el pensamiento de Maldonado integra 3 factores, es decir, el estudio de las complejidades de los tiempos, de la vida y de la salud. Y algo muy importante es la concepción que él ha ido desplegando en diferentes artículos, pero que próximamente debe salir en un libro, una nueva teoría de la salud, una teoría sistematizada verdaderamente de la salud, de la cual adolecemos hasta este momento. Yo, que me muevo en los círculos de la salud, me quedé asombrada cuando comienzo a leer estos trabajos porque yo pensaba que nosotros conocíamos de salud, que conocíamos de vida, y profundizando en los estudios del doctor Maldonado me percato de que a pesar de que Cuba está en la avanzada de los estudios y la formación en medicina, tenemos la atención primaria de salud, tenemos un desarrollo de la medicina social, de la medicina general integral, pero seguimos atados a los patrones de la medicina biocéntrica, médico-céntrica y de una medicina biologicista. No lo hemos superado, porque no lo puede superar Cuba, porque Cuba también forma parte de esa tradición occidental. Y la medicina que nosotros utilizamos o desarrollamos, sí, tiene algunas cosas de medicina natural y tradicional, pero desde la institucionalidad y desde la occidentalidad. Poco desde la tradición. Este es un tema bien interesante. Otras emergencias, para ya ir cerrando, otras emergencias de las cuales nos habla el doctor Maldonado en varios de sus trabajos, incluido este libro que le dije que se publicó en el 2023 sobre las emergencias de la nueva civilización, que los invito a que lo lean y lo busquen. Es rechazo a todo tipo de contaminación. Esa sería una emergencia de la nueva civilización, con la necesidad del control de la huella de carbono, la ética animalista y los no humanos como sujetos de derecho, la crítica y el abandono al patriarcado, las nuevas formas de relacionamiento, axiologías y experimentaciones artísticas, que en América Latina, bueno, tenemos muchos resultados también en las epistemologías del sur, en todas estas producciones y formaciones otras que lideré a Claxo, en el cual también me he formado. Es decir, el postdoctorado que yo realicé en la Universidad de Manizales en Colombia es rectoreado por Claxo, igual que una especialización que hice en Brasil. He tenido la oportunidad de beber de estas participaciones y de estas epistemologías del sur. También, bueno, otras emergencias están en los movimientos sociales alternativos y en el desarrollo de las concepciones de la bioeconomía. Quiero también decir que en estos días, en el 2024,
fue lanzada en la Feria del Libro de Bogotá, un libro sobre bioeconomía y el estudio de las bioregiones en el caso de Colombia, donde se encuentran, por supuesto, los estudios del doctor Carlos Maldonado, pero acompañado de un nutrido equipo de otros profesionales, profesores universitarios, investigadores, donde va tomando fuerza esta concepción de la bioeconomía, de las bioregiones. Y he tenido también el privilegio de estar en algunas defensas doctorales en universidades colombianas donde se han presentado investigaciones maravillosas acerca de los bioaprendizajes. Entonces, esto que todavía son emergencias, pues con fuerza y con optimismo nos va diciendo que otra manera de pensar diferente al occidental puede abrirse un camino en nuestra región. La divulgación de otras epistemologías no dominantes, las ciencias y las tecnologías convergentes, y estas otras formas de vida que fracturan las formas de esclavitud de la sociedad occidental y en particular del momento tan complicado que estamos viviendo de las dimensiones del sistema capitalista. Bueno, llegado a este punto, quisiera decir, ya para ir cerrando, que si algo unen a Martí y a Maldonado es la abundancia de su obra escrita. También lo oral, mientras que Martí daba discursos frente a los cubanos emigrados, los cuales gracias a varios taquígrafos de esta comunidad, los contamos con ellos transcritos en sus obras completas. Maldonado es un conferencista incansable, llega a todas las universidades de diferentes países, acepta invitaciones de instituciones prestigiosas, pero también acude a otras pequeñas, a otras menos conocidas, es capaz de dialogar con cada uno de nosotros, porque siempre está tejiendo, contagiando, provocando y no se guarda los conocimientos para él. Solo me restaría decir con las palabras propias de Martí que honrar honra, y eso es lo que hemos hecho en esta tarde, pero también en esta tarde hemos presentado un testimonio de vida de cómo en mi propia experiencia he podido comenzar un giro de 360 grados en mi formación y de comprender que todos esos títulos de licenciatura, maestría, diplomados, doctorado, postdoctorado, especializaciones, etcétera, 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 no significan nada si no fracturamos esa educación clásica que hemos tenido y si no nos acercamos a estas formas más revolucionarias, más novedosas y más apegadas a la vida que nos permitan ser profesionales de nuevo tipo para transformar nuestras sociedades. Muchas gracias. Estoy abierta a todas las consideraciones, comentarios, sugerencias, reclamaciones, debates. Así que bueno, agradecida y muy emocionada porque sé que el doctor Maldonado está con nosotros en esta tarde. Gracias nuevamente.